Bendecido, mis amados hermanos, este domingo glorioso, maravilloso, primer día de la semana, una semana nueva, una semana que esperamos en fe, conociendo los pensamientos que Dios tiene para con nosotros en esta semana. Antes de la fundación del mundo, en Cristo Jesús dice la palabra que Él ha provisto todas las cosas para esta semana que iniciamos. Vamos a estar bajo la gracia de Dios, vamos a estar bajo el poder de Dios, vamos a estar bajo la misericordia de Dios, vamos a estar en la dirección de la unción del Espíritu Santo, vamos a estar protegidos por la sangre del Cordero, vamos a avanzar de gloria en gloria, de poder en poder, como dice la palabra de Dios. Y vamos a ver la manifestación de Dios, todo el bien de Dios en esta semana gloriosa, maravillosa. Todo lo que tú deseas fervientemente en tu corazón, dice la palabra de Dios, que va a manifestarse en tu vida. Por eso estamos aprendiendo a creer, estamos aprendiendo a pensar, estamos aprendiendo a poner la fe en los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Pero para eso, lógicamente, necesitamos conocer acerca de Dios, de conocer el Padre Celestial, de conocer la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo y conocer también la obra que está manifestando el Espíritu Santo como revelación de la palabra, la revelación de Cristo, el conocimiento iluminado y todas estas cosas gloriosas que estamos viendo. Se ve a veces superficial, leyéndose solamente, se ve muy sencillo, aunque es sencillo pero profundo en Cristo Jesús. Gracias al Señor por cada uno de ustedes. Sabemos bien que la bendición de Dios está sobre sus vidas, que la bendición de Dios se está manifestando en sus vidas, en sus familias, en sus cuerpos, en sus finanzas, en sus negocios, en todas las áreas que Dios ha establecido en nuestras vidas. Gracias al Señor por todas las cosas maravillosas que podemos esperar de Él, sabiendo que todo lo bueno proviene de Dios. Eso es lo que dice Santiago capítulo 1, verso 17, que todo viene de Dios. Toda dádiva buena, toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, que no hay mudanza, Dios no cambia. Dios no cambia. Si Él te ha bendecido y tú eres un bendito del Señor, hagas lo que hagas o dejes de hacer, tú eres un bendito de Dios, eres una bendición de Dios. Pero lógicamente estamos aprendiendo a renovar nuestra mente, como lo estamos viendo en los jueves. ¿Para qué? Para que esa bendición que hay en nosotros, que Proverbios 10:22 dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza, esa bendición que es Cristo Jesús en nosotros, que es la gracia de Dios, fluya a través de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestras decisiones e incluso en nuestras cuerpo, en nuestros miembros del cuerpo. Pues vamos a entrar en esta palabra hoy. Estamos en el curso número 1 de este año que se llama Permaneciendo en Fe. Tenemos que aprender a permanecer en fe. Y la lección número 4, creo que es la 4 hoy, es ¿dónde está tu Dios? Una pregunta que siempre nos llega a la mente, que nos están mucha gente bombardeando. ¿Y dónde está tu Dios? En esa situación que está, ¿dónde está tu Dios? Eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a establecer esas columnas que estamos hablando los jueves. De una de ellas, esa columna es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a Jeremías capítulo 29, verso 11, que es el verso de inicio en nuestra serie de enseñanza, más en los domingos. Es Jeremías 29, 11, que dice: porque yo sé los pensamientos. Dios sabe sus pensamientos, y eso es una de las cosas que debemos de establecer en nuestra vida. No solamente saber los pensamientos de Dios, sino saber qué pensamiento estoy teniendo, qué pensamiento estoy creyendo, qué pensamiento es el cual me estoy basando para caminar, para vivir en esta tierra. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor.
tiene pensamientos hacia nosotros. Decían de a estos que Dios piensa en nosotros. Él está pensando en nosotros. Dice Jehová, pensamiento de paz. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? De paz. Toda enseñanza, toda doctrina, no importa el ministerio que sea, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Todo mensaje, toda doctrina tiene que traer el pensamiento de paz. Es un pensamiento de paz. Dice, y no de mal. Si no es de paz, hay que rechazarlo. Pablo dice en el capítulo 1, verso 10, dice que, verso 6 al 10, dice que si un mismo ángel descendiera y predicara otro evangelio, y él bien claro lo dice, no es que haya otro evangelio, pero si predicare otro evangelio, ese ángel está bajo maldición, está enseñando maldiciones. No está enseñando paz, está enseñando cosas malas. Sigue diciendo, para daros el fin que esperáis. Dice, y vamos al repaso de lo que estuvimos viendo el domingo pasado. Estamos conociendo los pensamientos positivos de fe de Dios. Eso es lo que estamos conociendo. ¿Para qué? Para saturar nuestra memoria, para saturar nuestra imaginación de visiones conforme a los pensamientos de Dios. Estamos saturando nuestro entendimiento, o está siendo iluminado nuestro entendimiento acerca de los pensamientos de Dios para creer. Recuérdese que hemos estado diciendo que todo pensamiento, cuando se hace una fortaleza, llega a hacerse una creencia. Por tanto, si creemos lo que estamos pensando, eso es lo que vamos a recibir. Si creemos lo que estamos pensando, eso es lo que vamos a sentir. Si creemos lo que estamos pensando, así vamos a tomar decisiones. Conocer los pensamientos y meditarlos nos llevará a creer. Conocer el conocimiento, pero también conocer los pensamientos, pero también meditar en esos pensamientos. Vimos que los pensamientos de Dios son inspiradores, no simplemente motivadores, sino que nos inspira. Desde adentro hacia afuera nos inspira, nos da buen ánimo, nos da buena energía, nos da, dice en griego, dunamis, dinamita, poder. Eso es lo que nos da los pensamientos de Dios, inspiración. ¿Cuántas veces estamos poco bajos? Decimos muchas veces ponchados, poco bajos de ánimo, pero cuando escuchamos una palabra, Dios nos habla, entendemos lo que Dios nos está hablando. Mire, hermano, recibimos como nuevas fuerzas. Empezamos como un avivamiento interno y nos da fuerzas para seguir. Empezamos a mirar las cosas totalmente diferentes a como la estábamos mirando por medio de ese bajonazo emocional, de ese estado emocional. Y empezamos a mirar, mire, sí, esto podemos hacerlo, esto podemos alcanzarlo, esto podemos en Cristo Jesús llevarlo a cabo. Estos pensamientos positivos de fe de Dios produce, dije, victoria, salud, prosperidad, felicidad, gozo permanente. ¿Qué hace? Estos pensamientos positivos, cuando somos tomados por esos pensamientos, cuando somos saturados en nuestra mente de esos pensamientos, mire hermano, lo que va a manifestarse es la bendición de Dios, que la bendición de Dios es victoria. Va a haber manifestación de bendiciones, pero la bendición de Dios, que es Cristo Jesús, nos va a manifestar victoria, salud, prosperidad,
felicidad, gozo permanente, no pasajero, sino que va a estar permanente. Como estamos viendo los cambios permanentes los jueves, así también va a haber una victoria permanente, porque muchas veces tenemos una victoria hoy, pero como que a 6 meses después tenemos otra victoria, cuando la Biblia dice que vamos de gloria en gloria, dice Proverbios 4:18, que el justo va de gloria en gloria hasta que el día sea perfecto. Por tanto, vamos de bien en bien. Quiero decirte, todos los días tiene que haber, va a ser diferentes áreas, pero tiene que haber victoria, tiene que haber felicidad. Si hoy amanecí no con esa manifestación de gozo en nuestra vida, es porque estoy creyendo en, discúlpenme que me entró algo aquí, está creyendo en algo negativo, porque cuando creemos en algo negativo es donde nos desanimamos, entramos en estrés, el estrés viene por mucho afán, por mucha preocupación, por estar meditando, y tenemos que ir aprendiendo todos estos puntos para que no pueda afectar todos esos pensamientos que vienen, analizar los pensamientos, clasificar los pensamientos, filtrar los pensamientos. Entonces, cuando yo ya me siento que no estoy muy gozoso, feliz ese día, ok, Arnoldo, a ver, ¿qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? Y puede ser que esté pensando y me está entrando cierta preocupación porque tengo que pagar esto, porque tengo que hacer esto, y entonces eso mismo empieza a traer un estrés en nuestra vida. Y ese estrés empieza a traernos un desánimo. Y entonces decimos, qué extraño, pero me siento raro. Me siento mal. Bueno, quiero decirte algo, es que ahí es donde tenemos que examinar qué es lo que está viniendo a nuestra mente, qué es lo que estoy pensando, en qué me estoy enfocando, qué es lo que estoy creyendo según ese pensamiento. Y eso nos pasa a todos los que somos, los que llevamos, somos proveedores, en una casa. Y ese es el asunto, que creemos que somos nosotros los que estamos trayendo la provisión a nuestra casa, en lugar de pensar que es Cristo Jesús, que su gracia es la que nos hace llevar esa provisión. Pero viene muchas veces por falta de entrenamiento mental, llamémoslo así, que es una renovación totalmente, y entonces viene muchas veces preocupación porque no esperábamos algo que había que pagar, o que había que pagar algo, pero vino con mayor aumento, y entonces es donde entramos muchas veces en esa ansiedad, y es porque un pensamiento está siendo tomado. Y ahí donde decimos, bueno, ok, estoy pensando incorrectamente, porque si estoy pensando correctamente, estoy creyendo correctamente. Por tanto, si estoy creyendo correctamente, sé bien que hay victoria, sé bien que hay felicidad, sé bien que hay gozo, sé bien que estoy sintiendo, y estoy sintiendo lo mejor de lo mejor. Todo pensamiento negativo no proviene de Dios. Fundamento. Pastor, usted nos ha hablado bastante de eso. Sí, claro. Todo pensamiento negativo no proviene de Dios. Eso debemos de entenderlo. Son todos aquellos pensamientos incorrectos acerca de Dios. Oiga bien esto. Ahí vienen pensamientos incorrectos acerca de Dios. Vamos a entrar un poquito en esto y volvemos a entrar en lo que son los pensamientos incorrectos. La fe es tener un buen testimonio de Dios. Eso es fe. Tener un buen testimonio de Dios. Decía cuando estaba enseñando acerca de lo que es cómo responder correctamente en fe. Y es una de las cosas importantes saber quién es Dios como Padre. Conocer su naturaleza, conocer su carácter y conocer su voluntad. Por tanto, cuando conozco a una persona, puedo tener confianza en esa persona. Es lo que se llama tengo buen testimonio, o lo que decimos, tengo buen testimonio de esa persona en cualquier área de la vida. Ok, entonces en Hebreos capítulo 11, verso 1, 2, dice, capítulo 11, verso 1 y 2 dice, es pues la certeza de lo que se espera.
fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella, ¿por quién? Por la fe, alcanzar un buen testimonio los antiguos. Y por eso vemos toda esa lista de buen testimonio. Incluso dice que Dios dio buen testimonio de Abel. Dios dio buen testimonio de Abel. ¿Por qué? Porque estaba caminando en fe. Ok, significa que Dios tenía testimonio de Abel. Ahora, nosotros estamos aprendiendo en este momento, sabemos que Dios tiene buen testimonio de nosotros, pero nosotros tenemos buen testimonio de Dios. Eso es lo que vamos a aprender en estos días o en estos momentos. El tener buen testimonio de Dios. ¿Qué es tener buen testimonio de Dios? Bueno, decía que hay pensamientos incorrectos acerca de Dios. Si tenemos pensamientos incorrectos acerca de Dios, vamos a tener una fe incorrecta de Dios. Muchas personas tienen un mal testimonio de Dios. Ay, pastor, no diga eso. Sí, porque todavía nosotros estamos muy limitados en pensar que es un buen testimonio. Vamos a ver ahora. En Salmo 42. Salmos 42, verso 10 y 11 dice: como con hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan. Así, como los que hieren mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día. Oiga cómo golpea, hasta los huesos llega. Hasta los huesos, como hiere mis huesos, hasta los huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día. Vamos a aclarar algo. ¿Quién es tu enemigo? El diablo está destruido. Los demonios están destruidos. Fulano o fulana de tal, ellos no son tus enemigos. Entonces, ¿quiénes son, según el contexto que estamos hablando, quiénes son tus enemigos? Que constantemente te están diciendo, que constantemente te están golpeando hasta los huesos. Tus pensamientos. Lógico, pensamientos que no son conforme a los pensamientos de Dios. Pensamientos incorrectos. Entonces, ¿qué es lo que le decían estos pensamientos o estos enemigos? Decían cada día, no de vez en cuando, cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Sigue diciendo, ¿por qué te alabas? ¿O por qué te abates? Perdón. Oh alma mía, ¿y por qué te turbas dentro de mí? Note que el que está siendo golpeado ahí, ¿quién es? El alma. Está turbada. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. ¿Alguien te ha dicho alguna vez? Y no es que sea la persona que sea enemiga, sino por el conocimiento y el pensamiento que esa persona tiene. Te ha dicho, ¿dónde está tu Dios en esta situación? ¿O has tenido ese pensamiento, ¿dónde está tu Dios cuando más lo necesitas? ¿Dónde está Dios? Que es donde lo necesito. Y no aparece por ningún lado. Otro pensamiento, ¿por qué Dios no hizo algo? Es como decir, ¿dónde estaba Dios? ¿Se habrá dormido? ¿Dónde Dios no duerme? ¿Será que se alejó de mí por motivo de que fallé, cometí un error, pequé? Bueno, Dios está dentro de ti. Son uno. No está lejos de ti. Y así muchos más pensamientos vienen en nuestra vida. Pensamientos de condenación fue que no hice bien las cosas, fue que más bien hice más de la cuenta, fue que permití esto, fue que el otro, siempre buscando a quién echarle las
culpas. Y lo peor es que empezamos nosotros a caer en ese jueguito mental de que el culpable soy yo. Algunos dicen, es que el culpable fue fulano, el culpable. Quiero decirte algo, nadie es culpable de que seamos infelices. El único que va a permitir que sea feliz o infeliz soy yo. Un día dije, nadie tiene el poder para herirte. Oye esto, nadie tiene el poder para herirte. Pero si ese pensamiento entra en tu mente, ese pensamiento te va a herir. Por tanto, debemos cada vez entender la importancia que tiene nuestra mente, la importancia que tiene el pensar, la importancia que tiene el meditar, la importancia que tiene de creer a esos pensamientos. Según tus pensamientos, es Dios para ti. Según lo que tú conoces o según lo que hay de pensamientos aquí, es lo que tú conoces de Dios. Y si tú tienes un pensamiento de que Dios es castigador, que ahorita vamos a ver eso, que Dios está probando a todo el mundo, más a ti, que Dios no te oye por lo que has hecho. Y ese es tu Dios que tienes. Ese es el Dios que estás creyendo. Y entonces hay personas que dicen, pastor, le oré a Dios y le pedí a Dios esto, pero que se haga su voluntad. No conoce a Dios, todavía no sabe cuál es la voluntad de su Padre. No tiene los pensamientos de Dios que es su voluntad. Debemos de pensar que Dios, y aquí es donde vamos a entrar también, lo que tenemos que nosotros pensar, es decir, lo que tenemos nosotros que recibir, lo que tenemos que creer. Primero, que Dios es misericordioso. En Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 y 23, dice, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos. Pues sí, que si no fuese por la misericordia de Dios, no sé dónde estaría yo. Y seguí diciendo, nuevas son cada mañana, grande su fidelidad. Aquí hay tres cosas, pero vamos a ver es en este siguiente verso, es nuevas son cada mañana. ¿Qué son las misericordias? Nuevas cada mañana. O decir, ¿qué es misericordia? Que Dios, para entenderse, que Dios no me da a mí, no me paga a mí conforme lo que he hecho incorrectamente. Gracia es que Dios me da lo que no merecía. Aquí misericordia. Cada mañana son frescas. Cada mañana no viene la misericordia de ayer. No viene la misericordia del año pasado. Es cada mañana, decía un pastor. Son fresquitas. Cada mañana que te levantas y abres tus ojos, dices, gracias a Dios porque tus misericordias son nuevas cada mañana y tu fidelidad es grande. Dice Timoteo que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Es el primer pensamiento, wow, es que Él tiene siempre misericordia de mí. Cada vez que me levanto y veo la mañana, son misericordias nuevas. Son misericordias. No va a pagar con lo que yo hice mal, sino que más bien la gracia de Dios va a estar sobre mí. Así que es un regalo que Dios me ha dado. Segundo, de que Dios es fiel. Dios es fiel. Y como dije una vez, Dios no es fiel por tiempos. No es hasta que fulano de tal, o fulana de tal sea fiel, yo voy a ser fiel. No, Dios es fiel siempre. No hay nada que puedas anular
la fidelidad de Dios. No hay nada que pueda paralizar ni la misericordia ni la fidelidad de Dios. Son dos principios que debemos de tenerlos bien arraigados en nuestra alma. Es que Dios es misericordioso y de que Dios es fiel. Dije que misericordia es que no recibimos paga según lo malo que hayamos hecho. Y que gracia es que recibimos lo que no nos merecíamos. Qué tremendo es Dios. Saber, por eso es que en el Salmo 23 dice que el bien y la misericordia estarán contigo todos los días. Y aquí dice las mañanas. Hay gente que dice, no sé cómo orar. Bueno, aquí te estoy dando dos principios para que ores. Padre, gracias por tu misericordia. Y quiero que cuando digas misericordia entiendas lo que es misericordia. Y gracias, Padre, porque tú siempre eres fiel. Y que entiendas, medites en qué es ser fiel, qué es fiel. Y la fidelidad que Dios tiene para con nosotros. Conocer los pensamientos de Dios es sumamente importante. ¿Por qué? Para que haya un buen testimonio de Dios es necesario conocer sus pensamientos. Lo dice Jeremías 29:11, que fue el versículo que leímos en el principio. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz. Meditar de que tenemos misericordia cada mañana. Misericordias cada mañana. ¡Wow! Trae paz. Saber de que Dios me es fiel, eso trae paz. Porque trae seguridad. Porque puedes confiar en Él, que Él permanece para siempre. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Siempre es el mismo. Siempre estará. Nada te puede apartar del amor que Dios te tiene. Dice Romanos capítulo 8, verso 37 al 39. No hay nada. Esa es su fidelidad. Siempre me ama y siempre está dispuesto a escucharme y a enseñarme lo que ya me ha dado. Dice, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando entendemos somos iluminados, que todas las cosas malas que vienen a nuestra vida no es culpa, ni lo permite Dios. Es cuando realmente puede haber una verdadera confianza en Él. Mientras creamos o estemos claudicando en los pensamientos, si era la voluntad de Dios, si es que Dios me está enseñando algo, bueno, es que Dios lo permitió porque de lo malo Dios saca algo bueno. No, momento. Ese no son los pensamientos de Dios. Pues sí, en otras palabras, ese no es mi Dios. Ese no es mi Dios. Dice Juan capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Según la palabra de Dios, lo único que le agrada a Dios es que le crean a sus pensamientos que tiene para con nosotros. Eso es todo lo que es el nuevo pacto. Se encierra todo en una palabra: fe. Eso es todo. Si algo agrada a Dios, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios en el capítulo 11, verso 6 de Hebreos. Si algo agrada a Dios es que tú le creas. No lo que tú haces, sino que tú le creas a Él. Que creas sus pensamientos. Que Él
te dé un pensamiento. Sabiduría, el don de sabiduría que está en 1 Corintios capítulo 12, verso 8 al 10, nos enseña lo acerca de los 9 dones ahí, pero el don de sabiduría o el don de palabra de sabiduría es un pensamiento que se desprende de la mente de Dios a mi mente para hacer lo que Él me ha revelado o caminar conforme a lo que Él me ha revelado. Entonces, quiere decir que sabiduría es un pensamiento de Dios que viene a mi vida, que me muestra, me enseña. Dice que Él pone el querer como el hacer. Eso lo vamos a ver más adelante en esto de fe. Él pone el querer como el hacer y lo vamos a ver en otro enfoque que nos han enseñado. Pero Él pone, ese es el pensamiento de Dios. Hay personas que me piden un consejo, hay personas que, y se los he dicho a ustedes, incluso me ha sucedido en estos últimos días, personas que me dicen, pastor, tengo esta situación, póngase de acuerdo conmigo. Correcto. Dígame cómo tengo que orar. Dele gracias a Dios por la solución de esa situación. O dele gracias a Dios porque manifestará la sabiduría en esa situación. Algunos dicen, pero qué fácil, es nada más eso. Porque eso es lo que estamos creyendo. Estamos creyendo que ya Jesucristo en la cruz del Calvario solucionó todos los problemas que nos íbamos a encontrar de frente. Todos los pecados que nos íbamos a encontrar de frente. Adelante. Entonces, lo que estamos haciendo es creyendo lo que Él hizo. Y eso es lo que le agrada a Dios. Decía mi pastor, cuando Dios ve a un hombre, ve a una mujer que le cree, se goza. Porque eso es lo que le agrada a Él. Así que todo lo que yo hago, debo de hacerlo creyendo en la obra terminada en Cristo Jesús. En todo lo que me muevo, en todo lo que hablo, en todo lo que predico, en todo lo que trabajo, en todo lo que estudio, es creyendo firmemente de la obra terminada en Él. Que la sabiduría de Dios está en nosotros. Que somos sabiduría de Dios en Cristo Jesús, que somos la sabiduría. Estamos creyendo. Mucha gente va a decir, no hombre, pero ¿por qué? Eso no es así. Bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios. Esos son los pensamientos de Dios. Y yo voy a caminar según los pensamientos de Dios. Yo voy a caminar, en el momento que camino en los pensamientos de Dios, estoy caminando en la mente de Cristo. Que Pablo habla en 1 Corintios capítulo 2, verso 16. Y todo pensamiento de Dios habla lógicamente las palabras de Dios, que son sus pensamientos. ¿Y qué va a suceder? Lo que hemos creído, lo que hemos pensado, lo que hemos creído y lo que estamos hablando. Pastor, así de sencillo, así de sencillo. Pero nosotros a veces estamos pensando una cosa y un momento a otro empezamos a darle vuelta a pensar de otra manera. A ver, vamos a ver esta. En Pablo. En Filemón, capítulo 1. Verso 22 dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Vamos para entender este verso. Primero, Pablo estaba en una cárcel. Estaba encarcelado por predicar el evangelio. Por andar predicando el evangelio, Pablo estaba encarcelado. Que puede tipificar una enfermedad. Hay personas que están encarceladas en una enfermedad. Cuando hablo de encarceladas, que están enfocadas en eso, en una escasez o en algo llamado problema. Entonces Pablo está encarcelado, pero note algo, no lo está limitando. Su pensamiento es diferente, su creencia es diferente. Está incluso hablando como que se estuviera libre, llamando las cosas que no son como si fuesen. Ese es el pensamiento de Dios. Romanos capítulo 4, verso 17 dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es el pensamiento de Dios. Vamos a creer en ese pensamiento de Dios. Así es como lo hace Él. Así es como Él camina en fe.
Así es como Él actúa en fe. Por tanto, nos está enseñando, nos está diciendo cómo caminar en fe, cómo hablar en fe. Sencillo, llamando las cosas que no son como si fuesen. Sí, en ese proceso, en ese momento que estás confesando la palabra para que se manifieste las cosas, en eso que estás meditando, los pensamientos de Dios, mucha gente va a venir y te va a decir, ¿dónde está tu Dios? ¿Sigues enfermo? ¿Dónde está tu Dios? ¿Sigues con problemas económicos? ¿Dónde está tu Dios? Su hogar está en problemas. ¿Dónde está tu Dios? Y son esos pensamientos que puede ser que ya se lo dijeron, pero esos pensamientos quedan dando vueltas y vueltas y vueltas en nuestra mente, donde tenemos que aprender. Oh, en un momento, esto no proviene de Dios. Esto no son los pensamientos de Dios. Se llama decisión. Porque hay personas que uno les dice, bueno, a ver, piense en las cosas de Dios. No puedo. Filipenses capítulo 4, verso 8 al capítulo 4, verso 6 al 8. Viene hablando acerca de las peticiones, viene hablando acerca de tener paz que sobrepasa todo entendimiento, pero después viene y dice, en esto pensad. Esos son los pensamientos de Dios. En lo bueno, agradable, perfecto. Y ahí sigue diciendo que tenga virtud. Todas estas cosas, en esto pensad. Esos son los pensamientos de Dios. Nos está diciendo, en esto pensad. No es que Dios va a pensar por nosotros. Ya pensó. Ahora nosotros vamos a pensar. Entonces lo primero que escucho muchas veces es, no puedo. No puedo. Eso es un pensamiento que hay, que ha hecho fortaleza. Y eso es lo que está creyendo. No puedo. Y no puedo. Y no puedo. ¿Cuántas personas en problemas? Y uno tiene que todavía llegar a entender a esa persona y ver cómo lo puede traer a la posición que Dios quiere que se traiga, porque está bloqueado, está cegado, no tiene iluminación y no se ha dado cuenta que tiene un pensamiento, una fortaleza en un pensamiento en la cual está dañando su vida, está deteniendo las manifestaciones, los milagros, las señales. Claro, si le entra de golpe, le hablas de golpe, va a suceder algo. Es que se va a cerrar más. Hay que saber cómo entrar. Por eso dice la Biblia que debemos de predicar la palabra en amor. Y entonces esa persona está cegada, cerrada. No puedo. Es que no puedo. Es que no puedo. Entonces te oye muchas personas es que yo no puedo estudiar. Lo he dicho más de una vez, estoy muy viejo. Es que yo no puedo hacer esto, yo no puedo avanzar, no puedo alcanzar esto. Tiene ese pensamiento. Ese pensamiento es su Dios en ese momento. Ojo, no estoy diciendo que es el único Dios, el Dios verdadero, como habla la palabra, sino que lo que se convierte es un Dios. Podríamos hablar, que a mí no me gustaba mucho hablar de estas cosas, pero idolatría es un pensamiento que hay ahí. Está dominado, está atado mentalmente en un pensamiento, está creyendo ese pensamiento, lógicamente que si está creyendo en ese pensamiento que va a generar esa fe, lo que está pensando, no puedes, pero en el momento que esa persona se le puede llegar y darle vuelta, renovar ese entendimiento a través de una palabra de amor, una palabra iluminada, dice, pero ¿qué estoy pensando? Estos no son los pensamientos de Dios. Claro, vienen otros pensamientos. ¿Y por qué Dios no te ayudó en esto? ¿Y por qué Dios no te cuidó en esto? ¿Y por qué Dios no te protegió en esto? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? Y ahí tenemos que decir, no, momento. Estoy pensando en algo que no. Ahora, ¿cuándo? Por favor, ¿cuándo no puedes conocer? Cuando no puedes distinguir entre los pensamientos de Dios o discernir, como dice la palabra, entre los pensamientos de Dios y el pensamiento de este sistema, busca ayuda. Busque ayuda. En Mateo capítulo 18, verso 19 dice, busque ayuda para que te guíe, para que te muestre, para que se pongan de acuerdo. Dice Mateo capítulo 18, verso 19. Otra vez os digo.
Eso significa que ya se los había dicho. Y se lo viene a repetir otra vez, a reafirmar nuestro Señor Jesucristo. Ya se lo había dicho. Que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, hay un acuerdo. ¿En qué? Mental. ¿En qué? En la creencia. Ok, vamos a pensar en esto. Vamos a creer esto. Porque es como a veces uno llega y, pastor, necesito que ore por mí por sanidad. Ok, vamos a orar por sanidad. Vamos a poner de acuerdo. Ok, lo declaro sano en el nombre de Jesucristo. Amén, hermana. Bueno, hermano, sí. Ahí espero a ver si sucede algo. No, ¿cómo? No estamos de acuerdo. No estamos creyendo en el pensamiento firme de Dios, que por su llaga hemos sido sanados. Está esperando. Y está esperando. Cuando la fe es hoy. Es ahora, dice la Biblia. Es ahora. Incluso Romanos 8.1 dice, ahora. Ninguna condenación. Ahora. Es ahora. En el momento lo estoy creyendo. Bueno, otra vez os digo, si Dios de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren. Dos personas teniendo un acuerdo en un pensamiento. Por tanto, si están de acuerdo en un pensamiento, están creyendo ese pensamiento. Estamos hablando del pensamiento de Dios, que es Cristo Jesús. Sí, ok, vamos a ponernos de acuerdo. Ok, vamos a darle gracias a Dios. Entonces, yo estoy, Señor, gracias por el milagro extraordinario que tú hiciste en esta situación del hermano tal. Pero el hermano tal está en otro lado diciendo, Señor, por favor, necesito que resuelvas esta situación, que me ayudes en esto. Y no estamos de acuerdo, no estamos en el mismo pensamiento. No hay un acuerdo de pensamiento ahí. No estamos creyendo lo mismo. Por eso cuando vamos a creer, cuando vamos a ponernos de acuerdo, cuando vamos a creer en algo, vamos a creerlo y a uno, el que más conoce, es el que va a decir, bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Una hermana me escribió un día de estos y me dijo, pastor, tengo una situación ahí difícil con mi novio, necesito que me ayude a que se ponga de acuerdo conmigo, pero no sé ni cómo orar. Mire, tremendo. Una mujer con toda la sinceridad me dice, no sé cómo orarlo. Entonces yo le dije, bueno, haz esto y esto y esto. Yo estaré todas las mañanas haciendo lo mismo. Sí, estaré orando por ustedes, pero estaré haciendo lo que le dije que hiciera ella. ¿Para qué? Para que estemos en un acuerdo, para que estemos en ese mismo pensamiento y para que creamos ese pensamiento. Dice, cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, Dios, si yo me pongo de acuerdo con un hermano, en cualquier circunstancia, sea que no sea una circunstancia negativa, en ningún problema, sino que quiere un avance, que quiere un mejor trabajo, que quiere un mejor salario, que quiere mejor salud, que quiere mejor felicidad para el hogar, y otras cosas ahí, y muchas cosas ahí, miles de cosas. Yo me pongo de acuerdo con esa persona. ¿Cómo? Sencillo, creyendo este pensamiento. Cristo está con nosotros. Si dos se pusieran de acuerdo aquí en la tierra para pedir cualquier cosa, lógicamente en Cristo, papá lo hará. Esto está en el antiguo pacto. Ahora lo veo en un nuevo pacto. Papá lo hizo. Amados, papá lo hizo. Esto me sucedió la semana pasada, de que una hermana necesitaba en su mismo trabajo, yo les comenté a ustedes, en su trabajo, quería, yo dije un trabajo y es, llamémosle así, un puesto más. Ella, dijo, pastor, yo ahí no di dirección, sino dijo, pastor, voy a pactar por este trabajo. Había muchos candidatos. Y entonces yo le puse a la mamá, que fue la que me estaba mandando el mensaje, dígale que ese pacto es por acción de gracias que ya sucedió. Al día siguiente tenía el trabajo. Los pusimos de acuerdo, pero lo que ella hizo una parte, decirme, voy a hacer un pacto. Ahora yo le doy dirección. ¿Cómo? ¿Para qué ese pacto? No para que suceda el milagro, sino porque estamos creyendo que sucede el milagro. Unimos
nuestra fe en un pensamiento y sucedió el milagro. Busque ayuda, póngase de acuerdo con una persona, pero por favor, busque una persona que entre en el acuerdo, que conozca y que tal vez se va a malinterpretar, pero que conozca más de lo que usted conoce. A ver, es un pensamiento, el poder de un pensamiento unido. ¿Qué pensamiento es? Una creencia que tenemos. ¿Se lo recuerdan? Ok. Levítico 26:8 dice: 5 de vosotros, ya que hay 5, ya no 2, 5 de vosotros perseguirán a cientos. Y 100 de vosotros, ya no 5, sino 100, 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Otra vez, 5 de vosotros perseguirán a 100. Ok, 5 de acuerdo van a hacer huir a 100. Pero 100 de acuerdo van a perseguir o van a hacer que huya a 10,000. Si la iglesia entendiese esto, si la iglesia dejara de congregarse por congregarse, bueno, vamos a ir al culto para que el pastor nos vea ahí, para que no nos diga nada, para que no nos regañe, que no tenemos que estar regañando nada, pero y para que no se diga nada, para que no hablen de nosotros. Voy a decir una cosa, eso es religión, eso es tradición. Ahí no se está haciendo las cosas con fe. Pero si entiende esto, ok, los vamos a reunir 5. Ok, ahora el pastor está hablando virtualmente, me voy a poner de acuerdo con él, porque el espíritu no tiene espacio, no tiene límite, no tiene tiempos, no tiene fronteras. Me voy a poner de acuerdo con él. Entonces 5 se ponen de acuerdo en el espíritu, porque aquí no sabemos su deseo, entonces yo lo estoy haciendo generalizado. Entonces en el espíritu los ponemos de acuerdo. Después enseño acerca de las lenguas para esto. 5 de vosotros perseguirán a 100. Perseguirán a 100. Y 100 hará que huya 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. ¿Quiénes son tus enemigos? Muy bien. Pensamientos no conforme a Dios. No conforme a la voluntad de Dios, aunque se vean religiosos, aunque se vean muy cristianos, aunque se vean muy espirituales. Si no está conforme a la palabra de Dios, dice Isaías, no le ha amanecido, es decir, no tiene iluminación. Y dice que esos enemigos caerán a filo de espada. ¿Qué es el filo de espada? Lo estuvimos viendo el jueves, la palabra de Dios. ¿Qué es espada? Que es como espada de dos filos. Dice, caerán a filo de espada delante de vosotros. Pues sí. 5. Aquí estábamos hablando de 2. Ahora es 5. Ahora es 100. Si 2, el mínimo ahí, si 2 se pusiesen de acuerdo. Termino con esto porque se me fue el tiempo. Este otro verso. Deuteronomio 32:30. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1,000? Ojo, 1 a 1,000. Y 2 hacer huir a 10,000. 2 dice aquí. Allá eran 100. Aquí es 2 hacer huir a 10,000. Si su roca no los hubiera vendido. Sí, si Cristo, la roca, no hubiera entregado a esos enemigos o no los hubiera vencido antes. Y Jehová no los hubiera entregado. La potencia de 2 personas poniéndose de acuerdo. Sí, en Génesis 9 vemos cómo se pusieron de acuerdo y cómo hablaron. Ok, 2 se pusieron de acuerdo para que sucedan las cosas. Es bueno. Si estás claudicando, si estás embotado, que lo vamos a ver más adelante eso, lo que llamamos que se está embotado, si se está cegado
por tantas circunstancias, situación difícil, pues vamos a buscar una persona, al pastor. Me escribe, pastor, necesito que se ponga de acuerdo conmigo por una situación que tengo así, así, así. Me voy a poner de acuerdo en la solución de ese problema. Pero por favor, yo le voy a decir la solución, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a pensar juntos, vamos a unir nuestro espíritu, vamos a unir nuestra mente y vamos a unir nuestras emociones y nuestra voluntad a lo que creemos en ese pensamiento que es el pensamiento de Dios. Amados, se me fue el tiempo, corrí y todo, pero confío en Dios, no espero, sino confío, no. Creo firmemente, tengo la convicción de que vas a poner en esta semana en práctica. Vas a buscar a alguien y ponerse de acuerdo conforme a la palabra de Dios, conforme a los pensamientos de Dios. Y vas a ver los milagros más extraordinarios sin ningún esfuerzo. Todos aquellos pensamientos que son nuestros enemigos, que son negativos, que no son los pensamientos positivos de fe de Dios, usted va a ver que empiezan a caer, a filo de espada, a caer delante de tu vida. Quiero enseñarte día tras día esto. ¿Para qué? Para que tengas esta revelación, este conocimiento, para que empieces a ver las cosas cambiando porque estás creyendo en los pensamientos de Dios. Aquí es el asunto, nuestro Señor Jesucristo, sus pensamientos, los pensamientos de Dios en nuestra vida, para ver su gloria manifestada que está en nuestro espíritu. Amados hermanos, bendecidos y una semana totalmente, completamente y absolutamente de éxito. Bendecidos.